en Radio Proverso Inictu Oculi, tu programa sobre arte dirigido y presentado por Lourdes Páez Morales. Hola, os doy la bienvenida a Inictu Oculi, un programa sobre el mundo de los museos, un espacio para sentir el arte con la imaginación. Mi nombre es Lourdes Páez y espero que en los próximos minutos disfrutéis de un paseo por nuestras salas. Aquí comienza Inictu Oculi. Quisiera ser nube, la nube, pájaro. Esto dejó dicho Rabindranath Tagore, y qué cierto es, porque hasta los pájaros que viven en libertad, seguramente en alguna ocasión, quizá estén desencantados con lo que son y quisieran ser otra cosa. Así le pasa al ser humano, que ha ansiado desde tiempo inmemorial el poder volar y poder ver desde lo alto pues su tierra, su ciudad, y hoy queremos hablar precisamente de fotografías y de grabados a vista de pájaro, de cómo durante el siglo XIX hubo un auténtico furor por estas representaciones de ciudades y territorios vistos desde el cielo. Pero también nos retrotraeremos, por ejemplo, a Leonardo y a cómo realizó su mapa de Imola y de muchas curiosidades más. Comenzamos. Muchas han sido las teorías acerca de la manera en que el arquitecto francés Alfred Guesdon pudo realizar sus litografías de vistas aéreas a mediados del siglo XIX. Guesdon publicó diversos álbumes de vistas tomadas desde el cielo de España, de Inglaterra, de Francia. Y uno de ellos, el de España a vista de pájaro, recoge visiones de las ciudades más importantes de nuestro país desde un punto de vista elevado. Una de las teorías que se han barajado es que el arquitecto tomaba planos de las ciudades y levantaba los edificios en perspectiva caballera. Otra de las teorías es que su cercanía a Richard Clifford, que era un fotógrafo, que intentó realizar fotografías subido a un globo cautivo, le había servido para tomar sus imágenes como punto de partida de estos grabados o de estos dibujos que dieron pie a los grabados, algo que se ha comprobado que no es cierto. Otra de las teorías es que se subió él mismo a un globo cautivo para poder desde allí tomar sus apuntes, algo que desde luego es complicado de realizar si tenemos en cuenta que captó decenas de ciudades y algunas vistas están tomadas desde lugares donde no se podía elevar un globo. Y además lo hizo con una precisión milimétrica. Sea cual sea la verdad, no dejan de ser imágenes enormemente sugerentes donde la distribución de los trazados, pese a que no los conocía, se entienden perfectamente. Pero será luego cuando hablemos de Alfred Guesdon más extensamente. El caso es que las vistas urbanas son muy anteriores, no a vista de pájaro, son muy anteriores a Guesdon. Los grabados de vistas de ciudades tienen su origen en el siglo XVI, siglo en que aparecen los primeros grandes álbumes ilustrados de viajes. Uno de los más conocidos es el Civitates Orbis Terrarum, que es considerado el primer atlas ilustrado del mundo. Este atlas fue editado en diferentes volúmenes durante más de 30 años en las imprentas, primero de George Brown y luego de Franz Hohenberg. Y, por cierto, este Civitates Orbis Terrarum fue editado como complemento de otra obra llamada el Theatrum Orbis Terrarum, que tuvo como autor a Ortelius, a quien por cierto había animado a realizar esta obra
el considerado padre de la cartografía moderna, que era el holandés Gerard Mercator. Pues bien, volviendo al Civitates Orbis Terrarum, las imágenes de las ciudades de España, Francia, Inglaterra habían sido dibujadas por Joris Hoefnagel, que se recorrió todos estos países y captó las ciudades más importantes de cada uno de ellos. Para ello se subía a cerros desde donde pudiera pues entenderse lo que era el trazado urbano de las ciudades representadas. A estas imágenes se le añadía debajo una leyenda y dentro de la propia vista lo que se hacía era agregar números encima de los principales edificios de la ciudad para poder identificarlos dentro de esa leyenda. Contamos de nuevo en el programa hoy con nuestro etimólogo de cabecera, Tomás Sánchez Rubio, que nos va a hablar de algunos términos que vamos a citar acerca de estas vistas de ciudades. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Lourdes. Pues nada, aquí encantado de estar de nuevo en el programa y bueno, ¿qué quiere que te diga? Pues por una parte disfrutando y por otra padeciendo, ¿no? Esta primavera tan especial y bueno, pues sí. y especialmente contento con este programa que vamos a tener hoy, porque no solo no dejo de aprender nunca de lo que dices, sino, y nosotros de ti, sino que sobre todo vamos a tratar hoy un tema muy especial, ¿no? Que ya digamos que vamos a vincular lo que sería la historia del arte, o vas a vincular la historia del arte con lo que sería la geografía, incluso los orígenes de la geografía, ¿no? Y yo creo que es una cuestión apasionante, la verdad. Curiosa, curiosa. Pues Tomás, hemos hablado del Civitates Orbis Terrarum, que es considerado primer atlas del mundo. Sabemos que Atlas es un personaje de la mitología y cuéntanos, ¿tienen estos primeros álbumes ilustrados, cartográficos, por así decirlo, relación con ese personaje mitológico o no? Pues bueno, Lourdes, en principio sí. En principio sí, pero la verdad es que tendríamos que matizar alguna versión que hay por ahí que puede contradecir lo que mucha gente ha creído hasta ahora. El caso es que me gustaría empezar pues hablando un poco que de quién era ese Atlas, ¿no? Un personaje muy interesante, ¿no? En la mitología griega. Pues Atlas literalmente es una palabra que significa el portador o el soportador, porque viene del verbo tlao, del griego, que significa eso, pues soportar o llevar encima. Nos dice la mitología que Atlas es un titán de la segunda generación, como lo eran Helios, el sol, o Selene, la luna. Era hijo de Jápeto y de la ninfa Clímene, hermano del pobre Prometeo, ¿no? Es un personaje muy interesante, ¿no? Porque podemos tratar en otro momento, ¿no? De Epimeteo y de Menecio. Y bueno, pues al buen Atlas, ¿no? Pues Zeus, tras la titanomaquia que enfrenta a los titanes con los dioses olímpicos, pues condena a cargar la bóveda celeste que está sobre los hombros, a la bóveda celeste que cubre la vida de los hombres sobre sus hombros. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues es muy interesante, hay innumerables representaciones de ese hecho, de este personaje sosteniendo la bola del mundo sobre los hombros. Uno de ellos, por ejemplo, pues el Atlas Farnesio del Museo Arqueológico de Nápoles, ¿no? Sí. Como sabes. Pero sí es cierto que parece que se contradice esa idea con la palabra bóveda, o sea, fue condenado a sostener la bóveda celeste. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, vamos a ver. Eratóstenes de Cirene en el siglo II a.C. se piensa que fue el primero que afirmó que la Tierra era redonda. En aquella época uno le harían caso u otros no. Pero sí es cierto que antes de Eratóstenes o de otros filósofos u observadores del cielo
que ya empezarían a pensar que la Tierra era redonda, pues existía una creencia general, o sea, las leyendas más antiguas, ¿no?, de la que se alimenta los mitos, la mitología griega, pues en aquella época primigenia se pensaba posiblemente que la Tierra era plana. Entonces, lo que cubría la Tierra... Hoy en día también lo cree mucha gente. Hay quien lo ha vuelto a pensar, en fin, la historia... El terraplanismo. La historia se repite, ¿no? En fin, bueno, habría mucho que hablar sobre eso, ¿no? El caso es que en una etapa primigenia se pensaría que en una etapa primigenia en la que nacieron estos mitos, pues se pensaría que la Tierra efectivamente era plana y estaba cubierta por lo que sería literalmente una bóveda celeste, una bóveda del cielo. Y entonces aquí sí, en este contexto, sí es acertada, ¿no?, pues esa leyenda, ¿no?, ese mito que dice que Atlas sostenía literalmente la bóveda del cielo. Bueno, que estaba como con orificios, ¿no? Exactamente, sí, o sea, se pensaba que, bueno, que esa bóveda pues estaba agujereada, ¿no?, porque existía una luz tremenda, ¿no?, al otro lado, exterior, ¿no?, en el exterior, y entonces pues esos agujeros entraba esa luz y esos agujeros no eran ni más ni menos que las estrellas, ¿no? Qué bonito. Es una historia muy bonita, la verdad. Bueno, el caso es que nos encontramos con que el primer cartógrafo moderno, ¿no?, en el siglo XVI, el flamenco Gerardus Mercator, pues efectivamente su primer atlas, o sea, su primer cuaderno, vamos a decir, de mapas, ¿no?, una de cuyas copias se encuentra, como todos sabemos, en la Biblioteca Nacional, pues parece que llamó Atlas por este personaje mitológico. Y así lo representaba en la portada, en el frontispicio de su obra. Pero hay que tener en cuenta también que hay un historiador griego, ¿no?, de la Magna Grecia del siglo I a.C., llamado Diodoro Sículo, Diodoro de Sicilia, que él nos deja la noticia de que Atlas era un rey mítico de Mauritania a la vez que un sabio astrónomo. Entonces, ciertamente, pues hombre, no sabemos, ¿no?, en principio no sabemos si ese nombre Atlas vendría por este sabio, por este rey de Mauritania, o por el Titánida, ¿no? El Titánida Atlas. Bueno, hay un elemento arquitectónico, hay un elemento arquitectónico que se le llama Atlante, que precisamente porque son es el que soporta la fachada, ¿no? Soporta elementos en la fachada de los edificios. Pero como te decía, hombre, yo me inclino a pensar, ¿no?, como tanta gente, que lo más posible es que Gerardus Mercator se basara en el Titán Atlas sencillamente porque lo representa en la portada, en el frontispicio, pues sí, de sus cuadernos, ¿no? Parece más lógico. La verdad parece que eso es más lógico. Pues el Civitates Orbis Terrarum, hay que decir que utiliza una expresión en latín que ya utilizaban los romanos, porque según algunas fuentes que conocemos, Marco Agripa, que era mano derecha de Augusto, realizó para él el llamado, y así, tal cual, Orbis Terrarum, que era un mapa mundi, que era, un mapa que estaba, por lo visto, pues en Roma, ¿no? Exactamente, en el Pórtico. Cuéntanos estas dos expresiones, la de Orbis Terrarum y la de mapa mundi. Bueno, te quisiera comentar también, ¿no?, en principio, cómo historiadores como Plinio el Viejo y Dion Casio dan testimonio de la existencia de ese mapa mundi, ¿no?, en el Porticus Vipsania, en Roma, y que, bueno, que era una representación del mundo conocido hasta entonces por los romanos. Tenía una función ideológica que consistía en que los ciudadanos de Roma conocieran los territorios que habían sido conquistados
por el imperio, por lo que empezaba a ser la génesis del Imperio Romano de la mano de Augusto. Y efectivamente, pues parece que fue diseñado por el general Marcus Vipsanio Agripa en el siglo I a.C., que, como tú bien has dicho, era el general mano derecha del emperador Augusto. Después los términos, efectivamente, Orbis Terrarum, Mapa Mundi. Bueno, pues son términos muy interesantes. Tú has hablado antes del título Civitates Orbis Terrarum, que antes era el Theatrum, ¿no? Y el Theatrum Orbis Terrarum. Bueno, pues Orbis, un orbis es sencillamente un círculo, un disco. De ahí viene órbita, ¿no? Haciendo referencia al circuito, ¿no? que realizan los planetas. Civitates Orbis Terrarum serían las ciudades del círculo, de la circunferencia de las tierras, ¿no? O sea, fíjate cómo Orbis ha quedado como significado de mundo. Si el orbe, claro. Sí, exactamente, y si tenemos en cuenta la bendición del Papa es una bendición Urbi et Orbi. O sea, bendición a la capital, que es Roma, que es la Urbis, bendición a Roma, y Orbi al resto del mundo. O sea, esa bendición del Papa va dirigida primero a la ciudad de Roma, donde él vive, claro, y después al mundo entero, ¿no? Y ya después, pues, tenemos la palabra mapa mundi, ¿no? Mapa mundi, en verdad, es un término medieval, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, o sea, no se le llamaba mapa mundi a aquel romano. No, para nada, es un término medieval. Ten en cuenta que, bueno, la palabra mundus mundi, pues significa eso, significa gente y significa también posteriormente lo que era el mundo, lo que era el orbe, ¿no? Y la palabra mapa, en primer lugar, para un romano de época clásica, el mappa con 2P era la toalla o el lienzo donde se secaba sencillamente cuando tomaba un baño, ¿no? Y después esta palabra mapa pasó en el bajo latín a referirse al lienzo rectangular donde se representaban, donde se dibujaban los planos de las casas, ¿no? Y posteriormente, pues, los planos topográficos del terreno, ¿no? Pues vamos a... se nos ha quedado en el tintero, vamos a explicar otra palabra que es quizá la palabra clave, que es cartografía. ¿Qué significa la cartografía? Efectivamente, pues una palabra parece simple, pero no lo es tanto, ¿no? La cartografía, tú ya sabes que se refiere al diseño y producción de mapas, ¿no? Bueno, y es una interesante unión del francés y del griego. Por una parte está formado de carte, que ya sabes que en francés significa mapa, pero después es una palabra muy curiosa, ¿no? Porque carta, en italiano carta es papel. Carta en español hace referencia tanto a la carta de correo como a los naipes, ¿no? O sea, sí, que es una palabra que podemos decir que se trata de un falso amigo en diversas lenguas, ¿no? Sí, ¿verdad? Y bueno, lo curioso es eso, ¿no? Bueno, que mapa en francés, y bueno, y se une al sufijo grafía, que es un término con gran productividad en nuestra lengua, ¿no? En castellano. Grafía viene de grafé, que es escritura, y la grafía en sí, pues, sería la representación escrita, ¿no? O sea, es una palabra interesante. Geografía también, ¿no? La representación de la tierra, de la tierra. En griego, la diosa Gea es la diosa de la tierra y viene de Ges, ¿no? Que en griego pues significa eso, tierra, ¿no? Pues es interesante señalar que no todas las ciudades estas que se representaban pues eran fáciles de captar desde un cerro alto, porque hay unas ciudades, como tú sabes también, Tomás, que pues son muy llanas, como muestra un botón. La de Sevilla, en la que nos encontramos, por ejemplo, la de Córdoba, ¿no? Que es una ciudad vecina, y que no existen pues muchos puntos altos desde donde contemplarlas al detalle, el trazado urbano, pues desde una altura considerable.
hay que tener en cuenta que el conocimiento de las tierras también, como bien has dicho tú, ¿no? Refiriéndote a ese plano, ¿no? A esa orbis terrarum que había en Roma, en el Pórtico Bisania, pues eran fundamentales, estos conocimientos de la tierra eran fundamentales para los intereses estratégicos de los reinos. Y por eso es por lo que en el siglo XVI, que es un siglo crucial, ¿no? Para el desarrollo de los actuales países, pues la cartografía tenga una especial importancia en Europa. Como indican las investigadoras Dolores Romero y Marta Grau, al principio, del secretismo con que se llevaran estos avances de los conocimientos cartográficos, pues dependía la supervivencia, ¿no? Y la defensa de las fronteras de estos reinos. En ese sentido, España, dada la dilatada extensión de territorio que tenía y su hegemonía sobre pues, lo que es el Mediterráneo y el Atlántico, quizá era el reino más avanzado en el campo de la cartografía. De hecho, el rey Felipe II llamó al dibujante y topógrafo flamenco Anton van den Wingaerde para que hiciese un compendio de vistas urbanas de las ciudades principales del Reino de España. Las vistas de las ciudades se convierten durante el Renacimiento en un tema iconográfico recurrente con ese marcado carácter ideológico. Por eso, muchas familias poderosas de Italia, por ejemplo, desplegaron en sus palacios todo un programa iconográfico de vistas como el que encargó Cosme de Medici para el Palazzo Vecchio de Florencia. Luego seguiremos hablando de vistas, pero antes vamos a despedir a nuestro querido compañero Tomás. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias siempre a ti, Lourdes. Y me ha faltado que hoy me digas el número del programa, porque estaba esperando yo ese momento. Vale, no me lo has dicho. Pues se me ha pasado. Esto es la maldita primavera que nos tiene en su poder. Pues el programa 24, que lo sepas. El programa 24. No sé yo si perdonarte, pero bueno. Se me olvida más. Pues muchas gracias por estar aquí, como siempre, que aprendemos muchísimo contigo y te esperamos en el mes de mayo, ¿no? Por supuesto, darlo por hecho y deseando estoy de que llegue. Muchas gracias. Pues antes de continuar con la evolución de las vistas de ciudades, vamos ahora a dar paso a nuestra compañera, la historiadora del arte, Irene Pulido. Hola compañera, ¿qué tema nos traes para el Inictu Oculi de este mes? Buenas tardes, Lourdes. Hola a todos. En el programa de hoy vengo a hablaros de una artista polifacética, multidisciplinar y vanguardista como ha habido pocas. Estoy segura de que tanto su persona como su obra no dejará indiferente a nadie. John Lennon dijo de ella que era la artista desconocida más famosa del mundo entero. Aunque es mundialmente conocida por otros motivos, hoy vamos a pararnos a analizar su extensa y variada carrera artística. En el programa de hoy vamos a hablar de Yoko Ono. Yoko Ono es una artista conceptual nacida en Japón y cuya familia pertenecía a la aristocracia de su país. Esta circunstancia le dio la posibilidad de estudiar en la universidad y en 1951 ingresa en la Universidad de Gakushuin, en Tokio, como primera mujer estudiante de filosofía. En dicha institución conoce el existencialismo, el marxismo y otras disciplinas filosóficas, además de las ideas pacifistas. Pero transcurridos 2 semestres abandona la universidad y se traslada con su familia a Nueva York, donde se matricula en la Universidad Sarah Lawrence, especializándose en composición y poesía contemporánea. Ya en los años 60 la encontramos formando parte del grupo Fluxus, creado por George Mathunas. Fluxus fue un movimiento artístico de las artes visuales especialmente, pero también de la música, la literatura y la danza, el cual tuvo su momento más activo entre la década de los 60 y los 70 del siglo XX. Se declaró contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico sociológico.
Entre sus primeros miembros integrantes del movimiento, además de la propia Yoko Ono, se encontraban Joseph Beuys, Dick Higgins, David Ted Thompson y Wolf Bostel. Ellos exploraron medios que iban desde el arte de la performance hasta la poesía, pasando por la música experimental y el cine. Adoptando una postura de oposición a las ideas de tradición y profesionalidad en las artes de su tiempo, el grupo Fluxus desplazó el énfasis de lo que un artista hace a la personalidad, las acciones y las opiniones del propio artista. El espíritu de Fluxus es similar al del movimiento artístico anterior de Dada, ya que enfatiza el concepto de antiarte y se burla de la seriedad del arte moderno. Se opone el Fluxus al arte conceptual por su referencia directa, inmediata y urgente a la realidad cotidiana e invierte la propuesta de Duchamp, quien a partir del ready-made introdujo lo cotidiano en el arte. Fluxus disuelve el arte en lo cotidiano. Los artistas de Fluxus utilizaban sus actuaciones mínimas para resaltar las conexiones que percibían entre los objetos cotidianos y el arte, de forma similar a Duchamp en piezas como fuente. El arte Fluxus se presentaba a menudo en eventos que consistían en una instrucción mínima, abriendo estos eventos a accidentes y otros efectos no intencionados. También contribuyó a la aleatoriedad de los eventos la integración de los propios miembros del público en las actuaciones, haciendo realidad la noción de Duchamp de que el espectador completaba la obra de arte. Gran parte de la obra de Yoko trata de temas como libertad de pensamiento, paz, lucha contra el racismo, la homofobia y el sexismo, y la valoración de las pequeñas grandes sensaciones cotidianas. Una característica marcada de su arte, que consiste tanto en canto, escritura, música, películas, dibujos, etc., es la economía de recursos generadores de un máximo efecto. Los mismos motivos resurgen en su obra en diversos momentos, adaptados, reaprovechados y cargados de nueva significación. Vamos a ver ahora algunas de las obras maestras de Ono. En primer lugar, Wish Tree o Árbol de los Deseos. Yoko inició este conmovedor proyecto en 1996 y es como un juego interminable de la soga, solo que se intercambian deseos en lugar de secretos. Está sucediendo en todo el mundo. Yoko te proporciona etiquetas y te invita a escribir tus sueños en ellas. Luego atas estos deseos a un árbol y se van, llevados por los vientos de la esperanza, difundiendo sueños a lo lejos y por todo lo ancho del mundo. Ahora retrocedemos el reloj hasta 1961 para un encuentro con To See the Sky. Es como un truco mágico para tu mente. Yoko Ono montó una lupa en un lienzo y lanzó un desafío. Mira más de cerca. Es como si estuviera susurrando. En medio del ajetreo de la vida, no olvides frenar y saborear la belleza que nos rodea. Por otra parte, pintura para martillear un clavo, que es donde Yoko se pone manos a la obra con su arte. Te entrega un tablero, clavos y un martillo. La mejor parte, se te anima a volverte loco y martillear un clavo donde quieras. No se trata solo de crear arte, se trata de co-crear una obra maestra que está en constante evolución a medida que más clavos encuentran su lugar. Y por último, pieza de nube, que es como el sueño hecho realidad de un soñador. Yoko te invita a mirar el cielo y encontrar una nube que se parezca a algo divertido. Un perro, un elefante, un perrito caliente. Es un recordatorio poético de romper con lo ordinario, mirar hacia arriba y dejar que tu imaginación vuele.
Pues además de este tipo de instalaciones, Yoko Ono llegó al punto de organizar conciertos en el que el público tenía que imaginar por sí mismo la música. Pero sin duda su obra más reconocida es Cat Piece. En ella, Yoko está sentada sobre sus piernas con su mejor traje negro impertérrita, mientras permite y alienta al público a cortarle pedazos de su ropa con una tijera que ella ha puesto delante. La obra se termina cuando Yoko se encuentra prácticamente desnuda. Y hasta aquí nuestro pequeño homenaje a Yoko Ono, una artista con mayúsculas que a través de su obra nos ha enseñado a ver el mundo de una forma más pausada y reflexiva, pero también de manera reivindicativa. Os invito a investigar más acerca de su obra. Os aseguro que merece mucho la pena. A continuación damos paso a nuestra compañera Bárbara Moreno, historiadora del arte, que nos va a hablar sobre una obra clave de la historia del arte, como hace cada mes. Adelante, compañera, ¿qué obra nos traes para este programa del mes de abril de Inictu Oculi? Hola Lourdes, la obra de este mes es La familia Gonzaga, realizada hacia 1470 por Andrea Mantegna. En cuanto a la descripción de la escena, es la siguiente. Aparecen unas cortinas doradas recogidas a un lado, que permiten ver una terraza. En ella vemos un distinguido grupo que se ha congregado delante de una pared de mármol entre varios limoneros. Es la familia y la corte de Ludovico Gonzaga de Mantua, en el norte de Italia. Solo los señores de la casa se pueden identificar con certeza. Por un lado, a Ludovico, con una carta en la mano, aparece hablando con un secretario. Una de las hijas se apoya en las rodillas de la alemana Bárbara de Brandenburgo y a su espalda, sin duda, algunos de sus 10 hijos. Resaltan un par de cortesanos a la izquierda, con mirada arrogante, que se supone que pueden ser los bastardos de los Gonzaga. Estos llevan las medias en rojo y blanco propias de la dinastía. También aparecen Rubino, el perro, y una enana completan el cuadro familiar. Los Gonzaga se presentan como una familia orgullosa y afortunada. Desde que en 1328 un antecesor suyo, un terrateniente sencillo pero con dinero, se convirtiera en capitano de Mantua, este había logrado consolidar su poder y lo había aumentado y finalmente legitimado comprando al emperador el título de margrave. Frente a la riqueza de los Medici de Florencia, los ingresos de los Gonzaga eran más bien escasos. Su pequeño reino, en Lombardía, era modesto en comparación con las grandes potencias de Venecia y Milán, y la imagen que el Papa II cuenta en 1460 de la ciudad de Mantua resulta bastante desconsoladora. Habla de pantanos e insalubre, lo único que se oía eran las ranas. Así que Ludovico Gonzaga decidió poner término a todo aquello. Mandó así desecar los pantanos y empedrar las plazas, e intentó llevar a su corte a los mejores arquitectos y pintores de Italia. Así, León Battista Alberti, arquitecto y tratadista del 400,
proyectó iglesias en el nuevo estilo según el modelo de los templos de la antigüedad. Los frescos de Mantegna transformaron la sala de audiencias en un auténtico palacio que más tarde recibiría el nombre de Cámara de los Novios. Amplió el espacio gracias a ilusiones de la perspectiva, abriéndola hacia el cielo y hacia los lados, hacia el paisaje y la terraza. En cuanto al contenido de la hoja que sostiene el margrave Ludovico, pues es indescifrable. Solo hay hipótesis sobre el contenido. De lo que no cabe duda es que da fe de una de las ocupaciones predilectas de la corte de Mantua, es decir, la redacción, la lectura y la custodia de documentos. A los numerosos escribanos de las cancillerías les debemos un archivo gigantesco y el conocimiento exacto de los principales acontecimientos en Mantua. Así, por ejemplo, la vida del pintor Mantegna, que pasó allí 46 años, está mucho mejor documentada que la de otros artistas de su tiempo. Comienza en 1457 con la correspondencia que fue necesaria para convencer al pintor, que en aquel entonces tenía 26 años. 3 años le costó a Ludovico convencer al pintor. Mantegna había provocado el asombro de sus contemporáneos por las arriesgadas perspectivas y el retorno atrevido a la antigüedad clásica que acababa de ser redescubierta. Ludovico quería tener a toda costa aquel innovador en Mantua. Alberti, de Florencia, hacía poco que estaba construyendo para él iglesias y palacios. Mantegna se resistía indeciso a someterse a las obligaciones de una asistencia como pintor de la corte, ya que entre estas obligaciones incluían molestos trabajos como el decorar las casas de campo o organizar las fiestas cortesanas. Además, tal como comenta el Papa, Mantua no era un lugar especialmente atractivo. Así que el pago acordado por carta de 180 ducados al año, una casa para vivir, grano suficiente para 6 personas y leña para el fuego, fueron los motivos que impulsaron a Mantegna a decidirse a ir a Mantua. Como los Gonzaga sufrían una escasez de fondos crónica, pagaban muy regularmente, y así lo atestiguan las posteriores reclamaciones y peticiones por escrito de Mantegna. A lo largo de los años le otorgaron, para compensar esta falta de pagos, pues los títulos honoríficos de conde palatino y caballero de las tropas de oro. Lo que realmente pensamos que movió a Mantegna a tomar la decisión de ir a Mantua en 1460 seguramente fuese la cultura artística de Ludovico y su actitud abierta ante las innovaciones del Renacimiento. En el cuadro podemos ver cómo Ludovico, el margrave, lleva unas cómodas chinelas sin calzas y un sencillo manto que contrasta con los ricos trajes dorados de su familia. Y es que cuando Mantegna terminó los frescos en 1474, el soberano tenía ya 62 años y estaba agotado por los 30 años que llevaba gobernando y además sufría de una mala salud. Ludovico ocupó cargos militares importantes, primero al lado de Venecia y después de Milán. Era una persona digna de confianza y muy leal, y se distinguía entre los otros condottieri que hacían la guerra en Italia, porque a diferencia de ellos no tenía interés ni por la lucha ni por el botín. Ludovico era un hombre de paz. Su rango militar no se debía a su talento militar, sino más bien a la situación geográfica y estratégica de su pequeño ducado. El Po, este río, era el medio de transporte para muchas mercancías y atravesaba el país de los Gonzaga. Mantua, además, estaba totalmente o prácticamente rodeada de agua, por lo que se consideraba una plaza inconquistable. De ahí que Venecia y Milán, en constante rivalidad entre ellas, siempre procuraban asegurarse el apoyo de Ludovico o por lo menos su neutralidad, cosa que él supo aprovechar astutamente. Además, para no establecer una alianza estrecha con ninguno de ellos,
los Gonzaga buscaron apoyo más allá de los Alpes mediante su política matrimonial. Ludovico se casó con Bárbara de Brandenburgo, que era pariente del emperador. Ludovico además mantenía muy buenas relaciones con Venecia y con Milán, dirigiendo el ejército de aquel que más le ofreciera. Estos ingresos extras eran lo que le permitían al soberano llevar aquel ostentoso estilo de vida. Además se permitía el lujo de cultivar un pasatiempo muy caro, que era la cría de caballos. Poco después de la muerte de Ludovico, el príncipe renacentista más versado en arte, Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico, visitó Mantua para admirar los cuadros y la colección de antigüedades de Ludovico. En aquella época los enanos y otras criaturas deformes estaban muy solicitados como bufones. Incluso en algunas cortes renacentistas se criaban de manera sistemática. Al parecer, la margravina Bárbara también tenía una Beatrichina y una pequeña Madalena encargadas de distraerla. Aunque las malas lenguas decían que la enana del fresco de Manteña era una hija de la pareja, pues los soberanos de Mantua padecían, según un diagnóstico de los médicos actuales, no solo de gota y malaria, sino también de una artritis aguda y raquitismo, afecciones que en muchos casos deforman la columna. El chico y la chica junto a las rodillas de la margravina están pálidos y delgados. Según parece, solo 2 de los 10 hijos estaban completamente sanos. 2 de ellos sufrían de obesidad, como el cardenal Francesco. 1 era raquítico y 4 tenían una joroba bien visible como el sucesor al trono Federico. En el fresco, evidentemente, se han disimulado todos estos defectos discretamente. De los hijos restantes no se sabe nada concreto, aunque no es imposible que hubieran sido enanos. La madre de Ludovico fue la que introdujo estas taras congénitas en la familia. 2 de sus hijos eran deformes, y en su juventud Ludovico no correspondía para nada con el ideal del pedagogo Vitorino de Feltre de un espíritu sano en un cuerpo sano, ya que padecía adiposis y era una persona enfermiza. Los Gonzaga llevaron sus dolencias con dignidad, aunque por su causa también tuvieron que soportar humillaciones. El heredero milanés Galeazzo Maria Sforza se negó a contraer matrimonio con la hija de Ludovico, Dorotea, diciendo que esas mujeres nacidas de la sangre de jorobados dan a luz otros jorobados o leprosos. Su primer compromiso con la hermana mayor, Susana, se rompió cuando aparecieron los primeros signos de una desviación de la columna. Susana entonces entró en un convento y Dorotea ocupó su lugar como novia del Sforza. Pero cuando éste tuvo en perspectiva una unión más provechosa con una heredera de la Casa de Saboya, declaró públicamente su repulsión ante Ludovico. Esta afrenta estuvo a punto de provocar un cambio de alianzas y de poner al margrave al servicio de Venecia. Pero sus lazos con Milán eran más fuertes, y el destino de la Casa Sforza, amenazado por disturbios, estuvo hasta en 3 ocasiones en su mano, y el fiel capitán no dudó un segundo en correr en su ayuda. Quizá Ludovico Gonzaga se haya vengado sutilmente de los Sforza
encargando al pintor de la corte que representara en los frescos uno de estos momentos de triunfo en el que le llega una carta con la llamada de auxilio de los milaneses. El nombre evidentemente de los Sforza ni siquiera debía aparecer en el cuadro, no debía compartir la inmortalidad que los soberanos de Mantua esperaban conseguir con el arte de Mantegna. Fue el 19 de septiembre de 1793 cuando los hermanos Joseph y Etienne Montgolfier escribieron una página importantísima en nuestra historia y cambiaron para siempre la manera de concebir el mundo. Lograron el sueño que no había podido cumplir Leonardo da Vinci de poder volar, porque los Montgolfier hicieron volar sobre la ciudad de París el primer globo aerostático. No estarían, eso sí, muy seguros del éxito de esta hazaña cuando embarcaron a un pato, una oveja y un gallo en vez de subirse ellos mismos al globo.
Aún así lograron mantener este globo sujeto a una cuerda, es decir, lo que se conoce como un globo cautivo, a 600 metros de altura sobre la ciudad de París. Este invento fue enormemente importante tanto para el desarrollo de la cartografía como para la historia de estas vistas panorámicas de las que hemos estado hablando, tanto grabadas como en fotografía. De hecho, la primera fotografía aérea conservada es de 1860, cuando James Wallace Black toma desde el aire la ciudad de Boston. Parece que 2 años antes lo había conseguido sobre una pequeña ciudad francesa, la de Petit-Bicêtre, el fotógrafo Nadar, pero desgraciadamente esa imagen no se ha conservado. Por cierto, Leonardo da Vinci, del que hemos hablado, fue el encargado de realizar un plano de la ciudad de Imola para Cesare Borgia. Para ello, para realizar ese plano que se conserva en la Royal Collection de Inglaterra, en el castillo de Windsor, pues tuvo que recorrerse todas las calles de esa pequeña ciudad de Imola y consiguió hacer lo que podríamos considerar como un mapa desde un satélite, es decir, con la perfección de haber sido tomado desde un satélite, pero con mucho ingenio. No se conoce cómo lo realizó, pero parece que se ayudó de un odómetro, que es un cuentakilómetros, para poder hacer las mediciones exactas de todas las calles de esa ciudad con sus respectivos desniveles. Lo que hubiera dado, desde luego, Leonardo da Vinci por poder volar en ese globo aerostático de los Montgolfier y haberle facilitado mucho la tarea de las mediciones, ¿no? Al principio del programa hablamos de un arquitecto y dibujante francés llamado Alfred Guesdon, y de sus dibujos hay que decir que se hicieron varios álbumes de litografías que fueron realizadas, llevados al papel por Louis-Jules Arnaud, y estos álbumes eran una recopilación de panorámicas a vista de pájaro de distintas ciudades o las principales ciudades de Italia, de Francia y de España. Como decíamos al principio, no se sabe cómo las hizo, cómo pudo captar esas imágenes tan perfectas desde el aire, porque los álbumes se publican en los años 50 del siglo XIX, antes de que Nadar, como hemos dicho, en el año 58, lograse tomar esa primera vista fotográfica desde el cielo, ¿no? Desde un globo. ¿Qué hizo Guesdon? Elevó en perspectiva caballera los edificios de ciudades que no conocía, tomando desde como un punto de partida un plano, o bien se subió a un globo y tomó apuntes desde el aire, algo que parece un poco improbable por el movimiento mismo del globo, que hace cambiar mucho la perspectiva, o se valió de las primeras rudimentarias fotografías que nunca sacó a la luz. Tenemos que recordar 2 cosas. Por un lado, que como hemos comentado antes, hay lugares desde los que están tomados esas vistas sobre los cuales no se hubiera podido elevar un globo aerostático. Y segundo, que los tiempos de las tomas de las fotografías en ese momento eran tan dilatados que hubieran salido muy movidas para la precisión que necesitaba y que alcanza Guesdon en sus panorámicas a la hora de representar cada edificio, cada monumento, cada rincón de esas ciudades. Lo que nos llevaría a la única hipótesis posible, que parece la de que realmente tuviera una pericia enorme a la hora de ejecutar y levantar esos edificios en perspectiva desde planos muy rigurosamente realizados, ¿no? En un obituario que se le hace a su muerte en 1865, se dice de Guesdon que estas panorámicas, estas vistas a vista de pájaro, se hicieron con la ayuda de un plano geométrico de rigurosa precisión,
y logró trazar sobre ese tablero de ajedrez, fijando muy alta la línea de horizonte, la elevación de las casas y los monumentos. También se comenta en ese obituario que, finalizado el trazado de las casas, disponía la sombra de las nubes para crear un efecto de mayor realismo. Sin duda, estos planos, estas vistas a vuelo de pájaro, a vista de pájaro, de Alfred Guesdon son todo un misterio. El hecho de que no revelase como llegó a hacerla forma parte de la magia, ¿no?, que tienen, parte del ingenio de este arquitecto y dibujante. Os animamos desde aquí a buscar esas vistas de Alfred Guesdon y a admirarlas porque son realmente alucinantes. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de Nictu Oculi y os esperamos en el próximo del mes de mayo. Un saludo.